Buenas tardes, iglesia. Hoy queremos saludarles de la casa de Leyito, el papá de la pastora. En medio del campo y con la bendición de Dios, la pastora nos va a hablar sobre la misericordia de Dios. Por allá, nuestra familia, siempre acompañándonos. Debo hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en lo de bar. Por acá el viejo y Mariquita. Tristeza y dolor, no le mira la maldad, la miseria realidad. Nuestra pastora. Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga muchísimo. Es un gusto para mí poder saludarles hoy aquí desde la casa de mi papá. Y hoy quiero compartir con ustedes un sermón sobre la misericordia de Dios. Y quiero usar el segundo libro de Samuel en el capítulo 9. Y quiero comenzar diciéndoles que he visto cómo el año 2020 ha cambiado al mundo. Hemos visto cómo el mundo ha cambiado y ha cambiado para bien. Y esto ha sido hermoso. Les comparto un par de noticias que me llamaron mucho la atención. La primera es que un día de estos pude escuchar una noticia que después de 2 meses en confinamiento, los parques en España, una ciudad tan grande que fue muy afectada por el COVID-19, fueron abiertos. Entrevistaron a una mujer que estaba haciendo deportes y ella, muy feliz, muy sonriente, dijo: lo que más me ha gustado es que la gente hoy en la calle te saluda, algo que no es usual en las grandes ciudades. Otra noticia que me llamó mucho la atención es sobre una anciana belga de 90 años. Ella enfermó, su hija, quien le cuidaba, le llevó al hospital y se dieron cuenta que estaba contagiada también con el COVID-19. Su hija le dejó y al estar internada ella agravó. Y una de las cosas importantes que los médicos mencionaron sobre esta anciana es que cuando ella necesitó el respirador, ella le dijo a los médicos: por favor, pónganlo a alguien más joven que yo. Yo he tenido una buena vida. Esto es un acto muy noble de una persona a esa edad. También nuestro país, ya hablando de aquí, de nuestra casa, Costa Rica, se ha caracterizado siempre por la gente ser muy noble. Bueno, es muy famoso el dicho pura vida de los ticos y siempre ha sido así, pero hoy yo creo que Costa Rica es mejor. Yo creo que hoy la gente es más noble, creo que somos mejores y gracias a Dios por eso. Una de las cosas que a mí personalmente me ha encantado que la gente ha hecho en este tiempo es que la gente se ha organizado para ayudar y lo han hecho de muchas maneras. Pero una de ellas, que fue muy notoria aquí en Costa Rica, es que la gente en los barrios se reunió y hizo algo que es muy interesante y muy lindo, y habla de la misericordia. Ellos sacaron mesas en las aceras y pusieron alimentos, y en esas mesas y en esos alimentos pusieron rótulos, y yo quiero mostrarles. Un rótulo como este está pegado en la parte superior de las mesas y dice: si tienes, dona. Está motivando a la gente a dar. Pero también del otro lado hemos podido ver otro rótulo. Dice: si necesitas, lleva. Y esto ha tocado mucho el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misericordia que invita a la gente a dar, pero también la misericordia para poder bendecir a aquel que lo necesita. La historia que hoy yo quiero compartir nos habla de la misericordia, y es que en este tiempo la iglesia tiene la gran bendición y la gran oportunidad de hacer misericordia. Hoy
la iglesia debe de aprovechar este tiempo para hacer misericordia. Esta historia, en segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, nos habla de la misericordia del rey David y comienza diciendo que el rey David hizo una pregunta y él dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia de Dios? Y esto me llamó mucho la atención, porque hay una gran diferencia entre la misericordia humana y la misericordia que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay una diferencia. Ahora, yo quiero que usted como iglesia pueda preguntarse: ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Hay alguien en mi barrio a quien yo pueda ayudar? ¿Hay un vecino a quien yo pueda hacerle misericordia? ¿Alguien dentro de mi familia? ¿Alguien que trabaja conmigo? ¿Alguien en el lugar donde yo estudio o donde yo estoy? Eso es una buena pregunta en este tiempo. Esta historia del rey David tiene cosas muy importantes que enseñarnos sobre la misericordia. Les comparto 3 cosas que saqué de esta historia que las considero bastante importantes hablando de hacer misericordia de Dios. La primera es que la misericordia que Dios quiere que usted y yo hagamos es que no es a quien yo elija, a quien yo puedo hacerle misericordia. Y esto es importante, porque muchas veces pensaríamos: bueno, yo voy a hacerle misericordia a mi mamá, yo estoy haciendo misericordia con mi papá, yo estoy haciendo misericordia con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, con la persona que más estimo. Pero en esta historia encontramos que la misericordia que Dios quiere que yo haga no es a quien yo elija, es a quien Dios quiere que yo pueda ayudar. Me encanta cómo cuando el rey David pregunta si queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar, cómo un siervo le responde. Llamaron a Siba, un siervo que quedaba de la casa de Saúl, y el rey le pregunta: ¿queda alguien a quien yo pueda hacerle misericordia de Dios en este tiempo? Y dice la historia que Siba le responde: sí, queda uno, se llama Mefiboset. Pero saben, hermanos, Mefiboset era hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl, quien fue enemigo del rey David. En algún momento en la vida del rey David, Saúl intentó matarlo. Eso dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 23, verso 8. Dice que el rey se preparó para matar al rey David. Ahora este hombre, el rey David, tiene la oportunidad de hacer misericordia y le corresponde hacer misericordia con alguien que desciende de alguien que fue su enemigo. La Biblia nos enseña en el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 25, nos habla de un ejemplo muy conocido, el samaritano. Una historia muy conocida. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue tomado por unos ladrones quienes, aparte de robarle, le golpearon y le dejaron medio muerto. Y la historia dice que pasó primero un sacerdote, un practicante de la ley, un hombre que conocía bien las cosas de Dios y pasó de lejos. Después pasa un levita, un religioso, y dice que él se acercó un poco más, pero tampoco lo ayudó. Pero la historia dice que pasando un samaritano que descendía también de Jerusalén, al ver a aquel hombre, literalmente dice, fue movido a misericordia. Y cuando lo vio, dice que se acercó al hombre herido, al hombre que estaba ahí postrado, y dice que vendó sus heridas, le curó sus heridas, le subió en su cabalgadura y le llevó al mesón o al hotel. Y dice que pagó a alguien para que le cuidara. Incluso le dijo al mesonero: yo voy a irme, por favor cuídemelo y lo que usted gaste de regreso yo se lo voy a pagar. Eso habla de misericordia. Y saben, hermanos, que es lo más interesante de esta historia. Lo más interesante es que la Biblia dice que
los samaritanos y los judíos eran enemigos. Y este hombre samaritano hizo misericordia con aquel hombre que era su enemigo. Me encanta cómo la palabra del Señor nos dice, si amáis a los que os aman, dice el Señor, ¿qué recompensa tendréis? Dijo Jesús, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Dice en el libro de Mateo 5:46. Jesús dice, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso con nosotros. Y es que nosotros cuando vamos a hacer misericordia, no es a quien nosotros queramos, no es a quien yo elija, sino conforme a la voluntad de nuestro Señor. Jesús dijo, id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. La palabra del Señor también nos dice que nosotros debemos de ser misericordiosos, así como es nuestro Padre de misericordioso con el hombre. El Señor ha tenido misericordia mucha para con nosotros, así nosotros también. Así es que, iglesia, en este tiempo aprovechemos esta linda oportunidad que el mundo nos brinda hoy para poder hacerle misericordia, pero sin hacer excepción de personas, sino haciendo la voluntad del Señor. La otra cosa interesante de esta historia es que nosotros debemos de hacer misericordia, no precisamente a quien me pueda devolver el favor. Y es que cuando yo hago misericordia, debo de pensar en una persona que no tiene posibilidades de devolverme el favor y nunca tengo que hacerlo pensando que esta persona me va a devolver el favor que yo le estoy haciendo. Esta historia también nos habla algo importante de esto. Cuando el rey pregunta si ha quedado alguien a quien él pueda hacer misericordia, dice que su siervo Siba le dice, sí, queda uno, le dice estas palabras, pero este hombre en primer lugar vive en Lodebar. Lodebar significa lugar sin pasto, pero también es un lugar muy pobre. Este hombre, Mefiboset, aparte de vivir en un lugar tan pobre, un lugar donde no había comida, donde la situación económica estaba mal, también tenía otra dificultad, es que era discapacitado. Porque la historia bíblica dice que cuando era niño iba con su nodriza que le llevaba en brazos y ella se cayó y él quedó lisiado de ambos pies. Entonces significa que era un hombre que vivía en un lugar pobre y aparte de eso con una discapacidad que no le permitía a él trabajar para poder pagarle el favor que el rey le estaba haciendo. Pero esta persona hizo misericordia con él sin importarle la condición. Cuando usted y yo damos, tenemos que hacerlo por amor. Tenemos que hacerlo por gracia, así como nosotros hemos recibido gracia de nuestro Señor Jesucristo, hacerlo con las personas. Algo importante, cada vez que usted y yo demos, recordemos, iglesia, la recompensa de lo que usted y yo estamos haciendo vendrá del Señor. Me encanta este verso en Proverbios 19:17. Dice, a Jehová presta, repito, a Jehová presta el que da al pobre, y añade algo más, y el bien que ha hecho se lo devolverá, se lo volverá a pagar. Cuando usted y yo damos a las personas que necesitan, las personas humildes, las personas pobres, las personas que están en dificultades, así como Mefiboset en un lugar de pobreza y en una condición física terrible como la de él, el rey estaba haciendo misericordia como la que Dios quiso que él hiciera. Y Dios le iba a devolver al rey David lo que él estaba haciendo. Así hará Dios con nosotros. Me encanta Mateo 5:7, dice el Señor, bienaventurados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso es lo más hermoso que hemos escuchado en la palabra sobre la misericordia. Y lo último que les comparto en esta tarde es que cuando usted y yo hacemos misericordia, no debemos de ser mezquinos.
debemos de dar lo mejor cuando hacemos misericordia. David lo hizo. David lo hizo. Hizo misericordia. El verso 9 y verso 10 dicen de la siguiente manera. El rey David le dijo a Siba, el siervo de Saúl, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú le labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero dice algo que es tan interesante al final. Y eso es algo que quiero resaltar en esta palabra que comparto hoy. El rey le dijo a Siba, le dice, pero Mefiboset comerá siempre de mi mesa. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el rey David estaba dando lo mejor de él. Nuestra mesa es lo más personal que nosotros tenemos. Es lo más privado, nuestra mesa, nuestros alimentos. El rey dijo, le van a trabajar la tierra, van a cuidarlo, pero él, Mefiboset, la persona necesitada, va a comer siempre a mi mesa. Y es que el Señor también a nosotros nos dio lo mejor. Nuestro Dios nos dio a nosotros lo mejor. Porque dice la palabra del Señor que Jesús, cuando estaba en la última cena, Él dijo estas palabras, el que mete el pan conmigo en el plato es el que me va a entregar. Y Él lo sabía, pero aún así permitió que Judas metiera el pan en su plato, porque Él era lleno de misericordia. Como Dios también hizo misericordia con nosotros, debemos hacer nosotros también. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros fuéramos enriquecidos por Él. También la palabra del Señor nos dice que Dios es rico en misericordia para con nosotros. Pero quiero citar antes de terminar lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo que habla de la misericordia de Dios para con sus hijos. Nos habla del buen pastor y nos habla del cuidado de Dios para con nosotros, su pueblo. Pero la palabra dice que en el Salmo 23 dice, pero tú aderezarás mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Significa que Dios tiene una mesa servida para cada uno de nosotros. Significa que Dios tiene una mesa lista para nosotros todos los días. Pero me encanta cómo el Salmo 23 cierra diciendo, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y es que eso es lo que ha hecho Dios para con nosotros, misericordia. Así nosotros también debemos de hacer misericordia para con las personas que necesitan. En esta tarde yo quiero cerrar con una pregunta. ¿Hay alguien a quien tú puedes hacer misericordia? Yo quiero decirte, pregúntate, ¿hay alguien en mi barrio? ¿Hay alguien en mi familia? ¿Hay alguien en mi trabajo? ¿Hay alguien en mi comunidad? ¿Hay alguien en mi iglesia a quien yo pueda hacer misericordia? Yo quiero decirte, siempre habrá alguien a quien podamos hacer misericordia. Dios va a poner a esa persona, Dios va a poner esa inquietud en nosotros. En esta tarde quiero cerrar con una oración para motivarle a usted como iglesia a orar y pedirle, Señor, por favor, indícame a quién hacerle misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde quiero darte gracias por esta bella oportunidad de este tiempo, de poder hacer misericordia a las personas, Dios, de poder ayudar, Señor, a la persona necesitada sin importar si es, Padre, nuestro enemigo, nuestro amigo, Señor. Es haciendo la voluntad tuya, es conforme a tu misericordia. Yo te pido que toques nuestros corazones, que podamos ser, Señor, mi Dios,
personas sensibles a la necesidad de nuestro prójimo. Bendigo a la iglesia y bendigo los corazones que van a dar. Bendigo a las personas que están dispuestas a ser generosos y dar. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, porque sé, Señor, que tú estás con nosotros y nos vas a bendecir y así podremos dar. En el nombre de Jesús te quiero dar gracias en esta tarde. Amén, Señor, y amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Les saludo de nuevo con mucho cariño diciendo que les extraño y espero que pronto estemos juntos en la iglesia para compartir.